Me llamo José, pero por acá todos me conocen como Pepe. Soy agricultor de toda la vida. Me gano el pan partiéndome el lomo en la milpa y arreando unas cuantas vacas flacas ahí por las faldas de la Sierra Gorda, donde el viento baja con un silbido que parece que te está mentando la madre, y el silencio pesa tanto que hasta los pensamientos te cansan. Tengo una pinche manía que no me he podido quitar desde que era un huerco. Cada que entro a mi jacal, tengo que golpear el marco de la madera 3 veces con los nudillos, bien marcado, y luego contar mis pasos hasta llegar a la cocina. Si no cuento exactamente 18 pasos, me empieza a entrar una sofocación en el gaznate, un miedo de que si me falta o me sobra un paso, algo en el orden del mundo se va a romper y me va a tragar la tierra. Mi mujer decía que estaba loco, pero ella ya se largó a la ciudad y me dejó aquí con mis obsesiones y mis tierras secas. Por eso, el día que me topé con ese bicho en la brecha, pensé que el destino me estaba mandando un alivio para la soledad. Era un perro grande, negro como el fondo de un pozo, con un pelo áspero que parecía zacate quemado y unos ojos amarillos que brillaban como monedas de cobre oxidadas. Estaba ahí, sentado bien derecho, viéndome pasar con la camioneta vieja cargada de rastrojo. No ladró, no movió la cola, ni siquiera jadeaba a pesar del calorón que hacía. Me dio sentimiento verlo tan solo y me lo subí a la batea. Le puse de nombre El Chato. Las primeras semanas la cosa estuvo tranquila, o eso me quería decir yo para no perder el juicio. El Chato nunca buscaba el sol, siempre se quedaba arrumbado en las esquinas más oscuras de la casa. Pero luego el aire empezó a ponerse pesado, rancio. No era el olor normal del campo. Era algo que te revolvía las tripas de forma visceral. Empezó como un tufo a carne vieja, pero con un picor metálico, como si hubieran dejado un balde lleno de sangre y clavos oxidados pudriéndose bajo el rayo del sol. Limpié con cloro, eché cal por todos lados, busqué animales muertos debajo de la tarima, pero no encontré ni una mosca. Luego llegó ese frío glacial que se te mete hasta el tuétano. Un frío que no era de este mundo, porque afuera estábamos a 30 grados y adentro de la casa las paredes de adobe sudaban una escarcha amarga que te hacía castañear los dientes y te entumía las manos. Una noche de esas donde la luna se esconde y la oscuridad se siente espesa como el atole, me despertó un sonido que me puso los pelos de punta. Era un chirrido húmedo, rítmico, como si alguien estuviera arrastrando una bolsa de cuero llena de vísceras por el suelo de madera podrida. Me levanté temblando, contando mis pasos por pura necesidad de no volverme loco. 1, 2, 3. Cuando llegué a la sala, el olor era tan fuerte que casi me desmayo del asco. La luz de mi linterna enfocó al Chato, pero lo que vi no tenía nombre. El animal no estaba echado, estaba deformado. Sus patas delanteras se habían estirado más de 2 metros, doblándose hacia atrás con unos ángulos imposibles, como las patas de una mantis religiosa hecha de sombra. Su columna vertebral se arqueaba hasta tocar las vigas del techo, y su piel se veía como hule derretido que se estiraba al límite, transparentando algo oscuro y viscoso que se movía por dentro. Pero lo más gacho fueron los ojos. Ya no eran amarillos, eran 2 pozos negros, vacíos, que parecían estarse tragando la poca luz de mi lámpara. Esa cosa me miró y abrió el hocico, pero no tenía lengua ni colmillos de perro, sino hileras de agujas de hueso que vibraban con un zumbido eléctrico que me hizo sangrar los oídos. No era un perro, nunca lo fue. Era algo que se puso una máscara de animal para que yo le abriera la puerta de mi casa y de mi vida. Me quedé ahí, empapado en mi propio miedo, viendo cómo sus huesos tronaban como leña seca mientras se iba encogiendo de nuevo, forzando toda esa masa obscena a caber en la forma de un perro negro. Al final se echó en su rincón y me miró con una calma que me heló la sangre. Ahora, cada vez que camino por la casa, escucho una voz que no es humana, una vibración que sale de las paredes y que va susurrando los números al mismo tiempo que yo. El Chato ya no parpadea, nomás me sigue con esa mirada de pozo infinito mientras yo golpeo el marco de la puerta. Lo peor no es el miedo a morir, sino darme cuenta de que esa cosa ya se aprendió mis rutinas de memoria
y ahora es ella la que marca el ritmo de mi respiración, esperando a que el tiempo se detenga para terminar de devorar lo poco que queda de mi alma en este rancho maldito. Me llamo Toño y me gano la vida arreglando cercas, muretes y lo que salga en los ranchos de Perote. Es un oficio pesado que te deja las manos agrietadas y la espalda molida, pero me gusta la soledad. Vivo en una casa de adobe de mi abuelo, allá donde el viento pega tan fuerte que las láminas del techo parecen querer volar. Tengo una maña. No puedo dormir si no reviso la tranca de la puerta principal exactamente 3 veces. Me levanto, camino descalzo sobre el piso de tierra fría, muevo el cerrojo, checo que esté bien firme y regreso a la cama. Lo hago 3 veces, ni una más ni una menos. Porque si no escucho ese golpe seco del metal contra la madera, el sueño simplemente no llega a mis ojos. Es una tontería, lo sé bien, pero es lo único que me hacía sentir seguro en medio de la nada absoluta del campo mexicano. Esa costumbre era mi ancla, mi única defensa contra lo que no tiene nombre ni cara. Hace unos meses, esa paz se fue al carajo. Estaba cenando frijoles con café, con el Chato echado a mis pies. El Chato es un pitbull cruzado, un perro bravo que no le teme ni al diablo, pero esa noche se puso raro. Se quedó tieso, con las orejas paradas y la nariz apuntando hacia la cocina. Entonces me llegó ese olor. No era cualquier peste de animal muerto. Era algo podrido, una mezcla de carne rancia y tierra de cementerio húmeda. Era tan fuerte que sentí como se me revolvía el estómago y la bilis me subía a la garganta. Quise abrir la ventana, pero el aire se puso helado de un momento a otro. No era el frío normal de la montaña. Era un frío glacial que te entumece los huesos y te hace ver el vapor de tu propia respiración dentro de la casa. El Chato empezó a gruñir, pero era un sonido quebrado, como si el pobre animal estuviera llorando por dentro debido al puro pavor que sentía. El silencio se volvió tan denso que me zumbaban los oídos. Y entonces escuché los ruidos. Eran unos crujidos secos que venían del techo, como si alguien estuviera rompiendo ramas viejas o separando huesos a la fuerza. Miré hacia arriba y vi cómo el polvo caía de las vigas. El Chato se arrastró hacia el rincón, soltando un aullido largo y triste. Agarré el machete, apretando el mango con fuerza. La luz del foco empezó a parpadear con violencia, zumbando como un bicho moribundo, y en uno de esos parpadeos la vi. Había una cosa colgada en la esquina del techo, una figura flaca, gris cenizo, con extremidades que parecen demasiado largas para ser humanas. No tenía ropa, solo una piel rugosa pegada a las costillas. Lo peor fueron sus ojos, 2 platos amarillos que no parpadeaban y me miraban con un hambre atroz. Tenía la boca entreabierta, mostrando unos dientes que parecían astillas de vidrio sucio. La cosa se movió de golpe. No caminó, se deslizó por la pared con una rapidez que no era de este mundo, haciendo ese ruido de uñas largas raspando el adobe seco. Bajó al suelo sin hacer un solo ruido, como si no tuviera peso alguno. Se quedó ahí, agachada en 4 patas frente a mí, y soltó un susurro que me heló el alma. Un siseo que olía a muerte antigua. El Chato salió disparado por la ventana rota, perdiéndose en la oscuridad del monte. Yo me quedé solo con ese monstruo. La cosa estiró una de sus manos deformes y rozó la punta de mi bota. Sentí una descarga de frío que me hizo caer al suelo. Cuando logré reaccionar y solté un tajo con el machete al aire, la habitación ya estaba vacía. No se escuchaba nada más que el viento afuera y mi propia respiración agitada. Esa cosa se había fundido con las sombras de mi propio hogar, dejándome marcado para siempre con su presencia. Han pasado semanas y el horror no me suelta. El Chato regresó, pero ya no entra a la casa. Se queda afuera temblando. Sigo revisando la puerta 3 veces,
pero sé que es inútil cerrar por fuera cuando el mal vive adentro. Escucho rasguños detrás de mi cabecera y siento ese olor a podrido en mis sábanas. Cada noche siento un aliento gélido en mi nuca y sé que esa cosa me observa desde la sombra, esperando ya.